一つだけお願いがあります。いなくなってしまった人たちのこと、時々でいいから思い出してください。Mi entrega favorita de todas es Final Fantasy X y las razones que tengo para amarla son demasiadas, dejando de lado que el mapa mundi lo dejaran de lado para ser una historia lineal que, para ser sincero, por el ritmo de la narrativa y de la historia en sí, merecía ser lineal hasta cierto punto, que nos dejaron libre para hacer unas que otras cosillas en los mundos que ya habíamos visto, que no es lo mejor, es cierto. Pudieron haber hecho otras cosas para enriquecer su jugabilidad, pero dejando ese punto malo que como cualquier otro juego puede tener, la 10ª entrega para mí significó un antes y un después, con sentimientos desde los primeros minutos del juego y luego con esa introducción con rock fuerte, el sistema de batalla que mejoró absolutamente. En ningún momento me aburrí de este título, siendo sincero, la primera vez que lo jugué le dediqué todos los días hasta que lo acabe. Las invocaciones, el Bliss Valley, la historia como tal es bastante bonita, llena de acción, traición, temas de política y religiones, espiritualidad. Estamos frente al Final Fantasy que abarca de gran manera temas relacionados con la parte inmaterial del ser humano con toques de cultura japonesa. Una historia que nos cuenta la odisea que debe vivir un invocador, los golpes que debe llevar, la responsabilidad que recae en sus hombros, así como podemos ver a Yuna, quien es una de las heroínas de este título, quien lo da todo por ser una excelente invocadora y que mentalmente tiene pensado seguir su peregrinaje hasta donde pueda con esto. Tenemos también al otro protagonista que es al que usaremos en todo el juego, llamado Tidus, un muchacho infantil y divertido que vive en su propio reino llamado Zanarkand, del cual un día fue destruido por Sin y viajando al futuro a través del mismo llegó a donde se encuentra Yuna y el resto del elenco para combatir ahora en el futuro contra el pecado, a quien, como mencioné anteriormente, se llama Sin. Una aventura llena de sentimientos y mucha emoción. A muchos puede no gustarle Tidus, pero yo tengo una opinión diferente con respecto a él, pues, a diferencia de los personajes serios como Cloud y Squad, este es más carismático como lo llegó a ser Zidane. Pero ¿qué pasa con este? No es alguien que le preste mucha atención a la seriedad, pues no ha vivido jamás batallas, pero dejando de lado eso, es alguien que al poco tiempo se ve obligado a usar espada y batallar. Cuando conoció a Yuna todo para él empezó a cambiar, empezó a sentir motivos nuevos más que volver a su tierra natal. Vamos a lo que vamos en este vídeo, y es que abarcaremos la historia de estos dos personajes, donde una mujer como Yuna sembró valores a través de sus actos hacia un joven llamado Tidus, quienes al parecer vivieron en una línea diferente en el pasado. Debo decir que Tidus, a diferencia de muchos personajes de Final Fantasy, mediante la historia avanza, va cambiando y sobrellevando sobre su espalda el peso de muchas cosas que quiera o no, debe afrontar. La relación de Yuna y Tidus pareciera muy forzada, pero es que ellos dos hacen una conexión muy especial apenas se ven, no lo pueden negar esto más que ser un "hola, mi nombre es tal". Parece algo como "hola, te he visto antes". Es como si ese momento ya sucedió anteriormente, es más como una reconciliación, como si dos almas que ya vivieron se reencontraron en una época del tiempo diferente. ¿Por qué digo esto? Es una teoría que saqué después de haber jugado la segunda parte de Final Fantasy X, que por cierto, todo el mundo odia, es jaja, pero debo decir que yo no puedo odiarla, no del todo, porque en muchas ocasiones me hizo llorar, ya sea de emoción, ya sea por tristeza, ya sea por lo que sea, consiguió remover ese sentimiento que es difícil que un videojuego consiga. Volviendo al tema, creo que Yuna y Tidus se conocieron mucho antes, algo así como una reencarnación, es lo que nos deja ver la segunda entrega con el parecido a Tidus con Shujin y Yuna con Lene, con esto de los soñadores y demás. Es verdad que Final Fantasy X y su segunda parte hablan entre líneas y esto es difícil de comprender, en muchas ocasiones lo aplican y dejan a entender cosas que si una persona lo lee normalmente no lo comprendería. Shujin fue un jugador de Bliss Valley bastante famoso y que murió junto a su amada Lene, a manos de un grupo de soldados de Bebelle. Si nos basamos en la teoría de Final Fantasy X con esto de los oradores que traen a Tidus a la vida, podemos ver que ellos reimaginaron a Shujin pero de una manera diferente. ¿Cómo así? Shujin en su pasado era alguien polémico, una persona malvada por así decirlo, incluso Lene sabía la maldad que había en ese hombre y más bien, ella es como la mujer que no le permite ser malo por completo,
Él quería destruir la Tierra con una máquina llamada Benagun, por lo que los oradores de ningún modo traerían a alguien así otra vez porque sería poner el mundo en peligro, por lo que los oradores reimaginaron a Shujin en un personaje más alegre, alguien que sea inocente y que no pueda recordar nada de lo que fue. El nombre de Tidus fue inventado por él porque es que cuando los oradores lo trajeron él carecía de identidad y también de una infancia, él no vivió una infancia como nos hizo ver Final Fantasy X, él solo vivía en su modo joven jugando Blitzball en una Zanarkand inventada por oradores. Con la muerte del N, alguien que significaba demasiado para los habitantes del mundo, los oradores la quisieron traer de vuelta y de esa forma salió Yuna. Con esa mentalidad los juntarían a los dos para que compartan una realidad en donde vivirían un destino diferente. Por eso es que Yuna se llega a parecer mucho al N en la segunda parte, sus gustos y demás todo se parecen a esa idol del pasado porque ella vivió siendo eso antes de ser invocadora pero en una época diferente. Yuna tuvo una pesadilla en donde vio como ella fue asesinada con Tidus por unos soldados, escena que es igual que la que vivió Shujin con Lene en el pasado. Esto se debe a la conexión que tiene Yuna con Lene pues, al estar nuevamente conectadas puede volver a recordar lo que vivió en un tiempo determinado. Es muy probable que Nomura haya hecho esto con el fin de basarse en algo parecido con lo que hace Kingdom Hearts, en donde hay incorpóreos y eso pero, con la diferencia que aquí existen dos líneas de tiempo diferentes en donde existió Shujin y Lene y luego en el futuro en donde reencarnan en Tidus y Yuna, que no me parece mala idea, de todos modos no son malos personajes, sé que suena como una teoría un poco loca pero no se aleja de lo que es. Al final de Final Fantasy X parte 2, podemos ver que Tidus regresa a la vida, esto no es una sorpresa. Después de todo si le prestamos atención a la canción de 1000 palabras podemos ver que dice cosas interesantes como: tus palabras son como un sueño, pero los sueños nunca me han engañado con tanta facilidad. Esto se debe a las palabras que le habría dicho Tidus en el pasado cuando le prometió que fueran a Zanarkand a divertirse o cuando le prometió que se quedaría con ella hasta el final. Ahorra esas lágrimas que volveré. Pude escuchar que susurrabas cuando te alejabas por aquella puerta, la puerta puede significar claramente la entrada al etéreo cuando Tidus se alejaba de Yuna para reunirse con el resto, nos dice que él susurró y Yuna pudo escucharlo decir aquellas palabras. Cuando comienza la parte del coro podemos darnos cuenta que, esta canción está compartida por Yuna y Lene, son sentimientos que ambas comparten y que, seguramente en un tiempo del pasado ella también cantó. Yuna también menciona que Tidus estaría batallando lejos de ella y esto no se va muy lejos de la realidad, al menos anteriormente pensé que no sería así pero luego salió Mobius Final Fantasy Dream Within a Dream en donde vemos como Tidus lucha en un tipo de etéreo para lograr escapar y ser libre, también podemos ver como Yuna o la representación de una Yuna se allega a él pero que a la final terminó siendo un sueño. Con esto nos damos cuenta de que lo que dije es cierto, hay oradores que mantienen vivos a los personajes principales como lo son ellos dos con la finalidad de juntarlos, ya sea porque es un amor que no debe morir o porque comparten un mismo destino, cualquiera de esas encaja. Luego vemos en esa pequeña historia del Mobius que por cierto abro énfasis para decir que es canon esa historia, entre Final Fantasy X y la segunda parte esa vendría estando en el medio, leí que habían dicho que todo lo que colocaron allí fue canon a la historia original, retomando lo que decía, al final vemos como a Tidus nuevamente nadando y como sabemos al final de la segunda parte Tidus también aparece nadando pero esta vez para salir de ser un sueño a volverse realidad completamente pero ojo, aquí también hay cositas interesantes como por ejemplo, Tidus emerge del agua pero este no parece estar confundido ni nada, ha salido con una sonrisa como si esperaba que esto sucediera e incluso hace el silbido significativo, lo que él buscó con eso es que si Yuna estaba por la isla saliera de buscarlo, una vez sale del mar, una nave llega y de ella sale Yuna para abrazarlo, nos damos cuenta que el muchacho ni se inmuta, su personalidad está tan seria, diferente a la que vimos en el anterior Final Fantasy, que con eso, pues, si vemos Mobius Final Fantasy, él tiene la misma actitud que tiene al final, lo podemos ver un poco más maduro, bastante parecido a Shujin en personalidad solo que conservando la alegría que lo caracteriza como Tidus. En la pequeña conversación que tienen, pareciera como si Yuna sabía que Tidus estaba afrontando un disturbio lejos de la vida de ella para volverse real o algo así, porque cuando él la mira y le dice he aprobado, y Yuna con su cabeza indicó que sí y que ahora está de regreso a casa, dando por hecho lo que dijo en la canción 1000 palabras. Es cierto que estos dos de algún modo lucharon en diferentes lugares para reencontrarse y ser lo que son.
Es un viaje en el tiempo con dos personajes que van cambiando apariencia pero que no cambian su amor, el destino los trae juntos de la mano y eso es lo que hace que Final Fantasy X para mí sea algo muy especial, solo por esas dos parejas y por todo lo que significa. Es como veo la historia de Yuna y Tidus con lo de Shujin y Lene, quienes para mí no son diferentes, son los mismos solo que en diferentes épocas y con una actitud algo modificada. Para mí es así e incluso me parece una manera bonita de verlo. Para mí son la mejor pareja de Final Fantasy sin lugar a dudas y con la teoría que tengo de este juego en general pues, me hace quererlo más, ha sido un viaje a través del tiempo, en donde dos almas destinadas luchan para siempre mantenerse unidas. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con esta teoría? ¿O tienen una idea diferente a lo que yo pienso? Después de todo, un videojuego es eso, cada quien lo ve como para él, ha sido representado. Les dejaré en el final el beso de Tidus y Yuna porque sí, porque siento que no hay mejor forma de despedirme, hasta la próxima.